Nuestra cuarta ficha es el análisis de interesados. En todos los proyectos es supremamente importante hacer un análisis de interesados porque ¿quiénes son los interesados de un proyecto? Son todas aquellas organizaciones o personas que se van a ver afectados tanto positiva como negativamente por los objetivos del proyecto, por una actividad o por varias actividades. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros no analizamos los interesados en etapas tempranas del proyecto, de pronto el no haberlos analizado, un oponente puede llegar a materializar un riesgo del proyecto. Entonces, el PMBOK séptima edición dice, hay que analizarlo en etapas tempranas del proyecto y hay que planificar una gestión adecuada de los interesados. Entonces esta ficha es para hacer la primera aproximación al análisis de los interesados y los identificamos aquí como la gobernación del cabildo, pues que le interesa que se formule y se implemente el proyecto, la comunidad indígena Piapoco, quienes están contentos y ellos quieren volver otra vez a retomar su cosmovisión de salir, caminar, las generaciones adultas con las generaciones jóvenes, la compañía Geopar, que está interesada en que se presente un buen proyecto, porque quedó ya incluido dentro de las consultas previas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de Ambiente Departamental, porque hay metas del plan de desarrollo que el proyecto puede ayudar a cumplir, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural de Puerto López, porque dentro del plan de desarrollo también hay metas para cumplir, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, porque ya lo vimos que el Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de Vida tiene metas alrededor o a través del mejoramiento de las condiciones rurales en la parte agropecuaria, el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud departamental y municipal. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene un componente de seguridad alimentaria, es decir, disminuir los niveles de inseguridad alimentaria. Entonces es bueno hablar con ellos para que de pronto nos hagan nos levanten un panorama de cómo está la situación nutricional de la etnia antes del proyecto y después del proyecto. Y desde luego la Corporación Macabalinay, quien formula y va a ser operadora del proyecto. Hay que identificarlos al comienzo del proyecto y gestionarlos periódicamente. Para poderlos gestionar nosotros necesitamos entender cuáles son los intereses y las expectativas de cada entidad. La gobernación del cabildo, porque ellos necesitan mejorar la alimentación de la comunidad indígena Piapoco, porque quieren mejorar también sus índices de seguridad alimentaria, pero también quieren no dejar perder la cosmovisión y poderles enseñar a las nuevas generaciones. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, municipal y departamental, porque tienen metas para cumplir en los planes de desarrollo. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural de Puerto López igual, el Ministerio de Agricultura ya lo dijimos, y el Ministerio de Salud. Aquí la diferencia entre las dos fichas es que aquí los identificamos y decimos por qué ellos son interesados dentro del proyecto, y aquí ya nos comenzamos a meter en los intereses y en las expectativas para poder planificar un plan de gestión de interesados. Después, analizar y documentar información relevante relativa a los intereses. Entonces, para hacer el análisis de interesados, el PMBOK recomienda analizar 3 matrices con cada interesado, que es la siguiente ficha a la que vamos a analizar. Primero, la matriz poder-interés. Cada interesado, ¿qué tanto poder tiene dentro del proyecto? Porque, insisto, puede convertirse en un oponente en cualquier momento, y ese oponente, si tiene gran poder, nos puede parar el proyecto. Poder, ¿y qué interés tiene? Podemos decir aquí, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene interés en el proyecto, pero de pronto el poder no es mucho. O sea, podemos presentarle la iniciativa y él nos puede decir si nos interesa cofinanciarlo o no, no nos interesa cofinanciarlo. Y entonces ahí el nivel de poder que va a tener si no lo cofinancia, pues no va a ser demasiado y tiene cierto grado de interés. Segundo, la segunda matriz es qué tanto poder y qué tanta influencia. ¿Cuál es la diferencia entre el poder y el interés y el poder y la influencia? Que la influencia es que dependiendo de ese poder puede hacer uso de él o no para de pronto encaminar el proyecto hacia el cumplimiento de otra meta que inicialmente no se había tenido en cuenta. Esa es la influencia, diciendo sí, yo le puedo cofinanciar el proyecto, pero entonces no quiero una huerta comunitaria, quiero una huerta familiar por núcleo.
por núcleo familiar, una huerta individual por núcleo familiar más bien. Y entonces ahí está influenciando el proyecto. Y la tercera matriz es la matriz influencia-impacto. Esa influencia, ¿qué tanto nos va a impactar los objetivos del proyecto? Puede haber una influencia sutil que no nos impacte mucho, puede haber una influencia fuerte que nos impacte, que nos haga cambiar los objetivos del proyecto, tanto en general como los específicos. Entonces, por eso debemos comenzar a identificar y calificar a los stakeholders o los grupos de interés bajo las tres matrices. Aquí, asegurar que todos los miembros del equipo participen en actividades de involucramiento de los interesados. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros establecemos una estrategia que debemos socializarla con todos los miembros del equipo para que ellos sepan quiénes son los interesados y sepan cuál es la planificación de acuerdo al plan de la dirección del proyecto, cómo lo vamos a gestionar. Entonces vamos a tener unas estrategias de comunicación, vamos a tener una plantilla con el nombre del interesado, cuál es el nivel de interés, el nivel de poder, el nivel de impacto y cuál va a ser la estrategia de comunicación, si vamos a tener que llamarlos a reuniones o no. La participación activa a los interesados identificados dentro del proyecto que tengan una calificación alta, hay que mantenerlos, hay que gestionarlos activamente. No podemos solo identificarlos al principio del proyecto y guardar la identificación por allá en una gaveta y entonces cuando se nos materializó el riesgo es cuando nos acordamos del interesado. No, la participación es activa, es decir, la gestión es permanente. Transparencia y rendición de cuentas. A los interesados hay que hablarles siempre con la verdad del proyecto. Si el proyecto está atrasado, hay que decirles que están atrasados. Porque en el momento en que el director del proyecto o un miembro del equipo le diga mentiras al interesado, nos puede cambiar absolutamente la manera como se está relacionando con el proyecto, que puede ser partidario del proyecto, pero se termina convirtiendo en oponente. Implementación y seguimiento, ¿cómo vamos a formular el plan de gestión de los interesados y cómo lo vamos a implementar y cuáles son las acciones de seguimiento que tiene que reportar cada miembro del equipo? Los informes de progreso, cuándo, cómo y dónde los vamos a entregar. La evaluación y cierre de la gestión de los interesados es al mismo tiempo del cierre del proyecto, pero cómo lo vamos a hacer. Hay que acostumbrarnos a tener nuestra ficha de lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque si son 16 proyectos los que estamos formulando con la comunidad Pie a Poco, no podemos las 16 veces tropezarnos siempre con la misma piedra y caernos siempre en el mismo lugar. Entonces la ficha de lecciones aprendidas nos ayuda a ver cuáles son los aciertos y los errores en la gestión de los interesados que nos pueden ayudar para no volver a cometer los mismos errores. Y la celebración y el reconocimiento es que cuando se gestione bien un interesado, y ojalá sea oponente para convertirlo en partidario del proyecto, pues se le haga el reconocimiento al miembro del equipo. Aquí, revisar periódicamente la comunidad de interesados en paralelo con revisiones de los riesgos. Resulta que un generador de riesgos importante del proyecto son los interesados. Por eso es tan importante gestionarlos. Entonces, en este acápite, lo que tiene que hacer usted es comenzar a identificar los probables y posibles riesgos en etapa temprana de formulación del proyecto para ver cuál de esos riesgos puede ser ocasionado o puede impactar a un interesado. Entonces aquí nosotros listamos los riesgos que el equipo del proyecto en una reunión que hicimos lanzó como posibles y probables de que se materialicen y qué relación tiene con uno o varios interesados. Para al final, entonces decir más o menos cómo podemos establecer unas estrategias de mitigación que tengan que ver también con los interesados. Al final, consultar con los interesados más afectados por el trabajo o los resultados del proyecto a través del concepto de cocreación. ¿Qué es esto? Es que el interesado no solo se identifica para que se convierta en una ficha dentro del proyecto. El interesado se identifica en etapa temprana, se pone el equipo del proyecto en comunicación con él y la idea es que esos intereses y esas expectativas
se logren materializar en una estrategia de co-creación. ¿Qué es co-creación? Es que el Ministerio de Agricultura nos puede decir, vea, nosotros hicimos en otra comunidad, en otro departamento, hicimos un proyecto similar, este es el proyecto, tengan en cuenta estas recomendaciones. Entonces eso es una estrategia de co-creación. Aquí nosotros identificamos los intereses y expectativas de cada uno de los interesados y después, en la estrategia de co-creación, decimos identificar la forma de participación de cada interesado. ¿Cómo lo vamos a traer para que sea activo dentro del proyecto? Establecer y definir los objetivos comunes entre el proyecto y el interesado. Se crearán espacios de diálogo entre el proyecto y el interesado. Fomentamos la participación activa e implementamos la estrategia de co-creación a través de talleres participativos. Podemos hacer un prototipo o una prueba piloto y entregárselo al interesado y decirle, venga, ¿está de acuerdo con su interés y con su expectativa? ¿O qué le cambiamos o qué le ponemos o qué le quitamos? Comunicación continua es a lo largo de la ejecución del proyecto y cuál es la estrategia de monitoreo y evaluación de la estrategia de co-creación. Seguimiento del proceso, retroalimentación y ajustes o feedback y ajustes y documentación de lecciones aprendidas. Por último, capturar el involucramiento eficaz de los interesados tanto positivo como negativo. Es decir, si nosotros gestionamos bien a los interesados, ¿qué cosas vamos a traer positivas para el proyecto? Y si no los gestionamos bien, ¿qué cosas vamos a traer negativas para el proyecto? Esto lo escribimos aquí en la última ficha.